9 cruces para mejorar su hato lechero. Una alternativa que tienen a disposición los productores ganaderos es la realización de cruces, con la visión de aumentar sus datos productivos. Los cruces deben ser una decisión bien pensada y seleccionar el cruce que más se adapte a sus necesidades que quiera mejorar, al mismo tiempo que sean favorables para el ganado bovino. Los cruces, en ganaderías especializadas en leche, no son conceptos nuevos, los que brinda la opción, al realizar una adecuada investigación, qué desventajas y ventajas ofrece cualquier cruce que se quiera implementar. Mundialmente hay estudios que están respaldando la teoría que las vacas híbridas son más productivas que incluso las vacas de raza pura, razón por la cual, para tener hatos más productivos, se puede tomar la opción de trabajar con bovinos F1 que, gracias a la heterosis, unen las características de las razas participantes en el cruce. Algo a resaltar es que hay diferencia entre raza híbrida y vaca híbrida. La raza híbrida mantiene el efecto de la heterosis en todas las generaciones, ya que es el desempeño de la progenie obtenida del cruce sobre el promedio esperado de las razas progenitoras. La raza híbrida está caracterizada por tener esquema de selección muy pequeño y pierde la heterosis, aspectos que por un lado favorece la alta consanguinidad, pero limita el mejoramiento genético. Para ganaderías especializadas en leche, el ganadero puede tener estas 3 opciones. Complementariedad de las razas elegidas. Seleccionar 3 o 4 razas con amplia base de selección y mejoramiento genético rápido. La selección de las 3 razas deberá basarse en la finalidad comercial del productor y el contexto de producción. A continuación, te sugerimos algunos cruces. Holstein por Montbéliarde por Sueco, enfocada en la salud y la calidad de la leche. Holstein por Jersey por Montbéliarde, enfocada en la calidad de la leche y sus sólidos. Holstein por Jersey por Noruega Roja, enfocada en la calidad de la leche y sólidos. Jersey por Montbéliarde por Sueco Rojo, enfocada en los sólidos de la leche. Pardo Suizo por Simmental por Normando, enfocada en el sistema doble propósito. Suiza Americana por Montbéliarde por Normando, enfocada en el sistema doble propósito. Gir por Holstein por Sueco Rojo, enfocada en la leche, en el trópico. Guzarat por Holstein por Montbéliarde, enfocada en la leche, en el trópico. Guzarat por Simmental por Normando, enfocada en el sistema doble propósito, en el trópico. Alternativas para realizar cruces hay muchas, pues las diferentes razas son capaces de aportar a los sistemas de producción diferentes características. Por esta razón la decisión debe ser bien pensada y analizada. En sí el cruce debe ser la respuesta a mejorar las deficiencias que se tengan. En el hato, podemos concluir que además de analizar y pensar bien el cruce, debemos recordar la responsabilidad que conlleva realizar cruces, pues, al final de esta, se está realizando una inversión económica, y con cualquier descuido, desconocimiento o suspensión del mejoramiento, se perderá la inversión, sin tomar en cuenta que los cruces manejados de mal manera pueden traer consigo un retroceso en el mejoramiento genético de los bovinos.